Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre Baruch Spinoza y vamos a abarcar temas como su biografía, su pensamiento filosófico, sus obras, los aspectos claves de su pensamiento y por qué eran criticados. Biografía de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, llamado originalmente Benedictus en latín o Bento de Spinoza en portugués, nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam. Sus padres eran judíos que habían emigrado a España y posteriormente a Portugal. Ahí fueron obligados a convertirse al cristianismo, aunque continuaron practicando el judaísmo a escondidas. Después de haber sido arrestados por la Inquisición, huyeron finalmente a Ámsterdam. En esta ciudad, el padre de Baruch se desarrolló como un importante comerciante y posteriormente como director de la sinagoga de la ciudad. Por su parte, la madre de Baruch Spinoza murió cuando él tenía solo 6 años. Antes de llegar a Ámsterdam, Spinoza ya se había formado en el instituto con su enfoque católico romano. En el mismo periodo, se formó en hebreo y filosofía judía. Ya en Ámsterdam, a la edad de 19 años, Spinoza se desempeñó como pequeño comerciante mientras continuaba estudiando en la escuela con su enfoque judío ortodoxo. En este momento, Spinoza se interesó especialmente en la filosofía cartesiana, en las matemáticas y en la filosofía, lo que llevó a alejarse cada vez más del judaísmo. Poco a poco se volvió muy crítico de la exactitud y la interpretación de la Biblia, especialmente en cuanto a la idea de la inmortalidad del alma, la noción de trascendencia y las leyes dictadas por Dios, así como su vinculación por la comunidad judía. De hecho, fue en este periodo cuando Spinoza comenzó a cambiar su nombre del hebreo al latín, probablemente debido a la posibilidad de represalias y censura. De hecho, rechazó desempeñarse como docente en la Universidad de Heidelberg debido a que le solicitaron no alterar las consignas religiosas vigentes. Baruch Spinoza pasó sus últimos años en La Haya, donde murió a causa de la tuberculosis el 21 de febrero de 1877, a los 44 años y sin haber concluido una de sus últimas obras llamadas El Tratado Político. Biografía de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, llamado originalmente Benedictus en latín o Bento de Spinoza en portugués, nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam. Sus padres eran judíos que habían emigrado a España y posteriormente a Portugal. Ahí fueron obligados a convertirse al cristianismo, aunque continuaron practicando el judaísmo a escondidas. Después de haber sido arrestados por la Inquisición, huyeron finalmente a Ámsterdam. En esta ciudad, el padre de Baruch se desarrolló como un importante comerciante y posteriormente como director de la sinagoga de la ciudad. Por su parte, la madre de Baruch Spinoza murió cuando él tenía solo 6 años. Antes de llegar a Ámsterdam, Spinoza ya se había formado en el instituto con su enfoque católico romano. En el mismo periodo, se formó en hebreo y filosofía judía. Ya en Ámsterdam, a la edad de 19 años, Spinoza se desempeñó como pequeño comerciante mientras continuaba estudiando en la escuela con su enfoque judío ortodoxo.
La diferencia con el pensamiento de Descartes es que, para Spinoza, dicha sustancia es única. Descartes hablaba de dos, y puede ser equivalente a la naturaleza y al mismo tiempo a Dios. A partir de ahí, discute la relación entre la naturaleza y lo divino. Y dado que Dios no está causado por nada, es decir, nada le antecede, entonces existe. O dicho de otro modo, Dios, en tanto sustancia única y divina, es aquello que se concibe por ahí mismo. Este es uno de los argumentos antológicos sobre la existencia más representativas en distintas obras del racionalismo moderno. No solo eso, sino que Spinoza sostiene que, en consecuencia, la mente humana puede conocer bien a través del pensamiento, o bien a través de su extensión. Esto toma como modelo a Descartes, pero al mismo tiempo plantea una diferencia, ya que este último decía que el conocimiento venía dado solo mediante el pensamiento, y que la extensión hacía errar a la razón. Spinoza sostiene que hay tres tipos de conocimiento humano: uno derivado de la esclavitud de las pasiones, otro relacionado con la razón y la conciencia de las causas, y el tercero es la intuición desinteresada que se asimila al punto de vista de Dios. Este último es el único capaz de proveer la única felicidad humana posible. El pensamiento filosófico de Spinoza se caracteriza por la gran variedad de áreas sobre la que escribió, desde la metafísica a la filosofía de la ciencia a la mente, además de sus argumentos sobre la sustancia infinita eterna a la que domina Dios o naturaleza. Además, su pensamiento se ha considerado como racionalista radical, ya que defiende la idea de que gracias a la razón el ser humano es capaz de comprender cómo es la estructura general del mundo que le rodea. Dios se identificaría como la naturaleza, rompiendo con el concepto de Dios personal. En un profesor profundizamos más en los aspectos básicos del pensamiento de Spinoza. ¿Cuál es el pensamiento filosófico de Spinoza? Baruch Spinoza ha considerado a la historia de la filosofía como uno de los más grandes pensadores de la filosofía occidental, un filósofo político e influyente que tiene en su ética una de las obras más completas y la principal. En esta obra, Spinoza discutió la concepción filosófica tradicional sobre Dios y sobre el ser humano, sobre el universo y las creencias morales subyacentes en la religión o teología. Entre otras cosas, el filósofo quería mostrar que Dios en realidad existe, así como la naturaleza y nosotros mismos. Heredó el pensamiento cartesiano, que sugería la posibilidad de encontrar una explicación racional y algebraica sobre la existencia de Dios, pero también fiel a la formación judía, estoica y escolástica. Baruch sostenía la existencia de una sola sustancia infinita. Obras. Tratado sobre la reforma del entendimiento. Es una obra inacabada, escrita entre 1657 y 1660, en la que Spinoza expone su teoría de conocimientos. Se le considera por muchos como su discurso del método o su lógica. Lo dejó inacabada por razones desconocidas. Breve tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad, única obra originalmente escrita
por Spinoza alrededor de 1660 y 1661. Principios de la filosofía de Descartes y pensamientos metafísicos. Escrita en 1662, fue publicada en 1664. Fue la única obra de Spinoza publicada en vida con su nombre. Ética demostrada según el orden geométrico. Es la obra principal de Spinoza, en la que expone de manera más completa su pensamiento filosófico. Fue escrita entre 1661 y 1674. Entre los aspectos claves del pensamiento filosófico de Spinoza podemos destacar: Spinoza tiene un enfoque modista al mantener que solo hay una única sustancia en el universo, una sustancia que denomina Dios o naturaleza, y que tiene infinitos atributos. De esta manera, todo lo que nos rodea en individuos y objetos solo serían mundos infinitos de Dios. Es por ello que se le acusa de panteísta, que se hecho de estos estuviese en todas partes. Cuestionaba el concepto astromórfico del concepto de Dios personal. Spinoza es un determinista estricto y creía que todo lo que existía en realidad era determinado por la naturaleza de la sustancia única de la libertad. No radicaba en la capacidad de elegir entre el bien y el mal, sino el entender la necesidad de las cosas y actuar acorde a ellos. La ética de geometría. La ética de Spinoza es otro de los aspectos claves del pensamiento filosófico de Spinoza. Está escrita en estilo geométrico y limitada de la forma en la que se presentan los elementos. Matemático. Spinoza desarrolló su ética en el 5 parte de que ella abordó temas como la naturaleza, el Dios, la mente, el cuerpo, la emoción y la libertad. Además, también propone su camino hacia la felicidad a través del conocimiento y la comprensión de la realidad. ¿Por qué era criticado? Era criticado por el ateísmo. Muchos consideraron que su identificación de Dios con la naturaleza era ateísta. Determinismo. Su visión determinista del universo fue criticada por limitar la libertad humana. Panteísmo. Su visión panteísta fue considerada herética por algunas religiones. Gracias por su atención prestada.